Aunque los combates de la UFC no están guionizados, se espera que los luchadores ofrezcan actuaciones que, como mínimo, impresionen al director general de la compañía cada vez que suben al octágono. Sin embargo, a lo largo de los años, algunos combates han demostrado hacer todo lo contrario, dejando a Dana White absolutamente enfadado. ¿Qué combates entran en esa categoría y cómo fueron? Averígualo con nosotros. Empezamos con un combate de hace tiempo. Anderson Silva contra Demian Maia. Si eres fan de la UFC desde hace más de una década, te sorprenderá no haber oído críticas especialmente impresionantes de este combate, ¿verdad? Bueno, eso es porque realmente fue así de poco impresionante, lo cual es una locura teniendo en cuenta el calibre de luchadores en el que se encuentran ambos. Anderson Silva, por ejemplo, había sido nombrado uno de los mejores artistas marciales mixtos de todos los tiempos por el propio Dana White en el momento de la pelea. Siendo uno de los luchadores más directos y técnicamente feroces que la compañía haya visto jamás, Silva pasó su carrera acumulando una impresionante precisión de golpeo del 60%, de un total de 1.300 golpes intentados. Su carrera en el Salón de la Fama de la UFC le convirtió en el luchador con más defensas exitosas del título en la historia de la división de peso medio de la UFC y el segundo en todas las divisiones. El reinado más largo en la historia de la compañía con la friolera de 2.457 días, múltiples peleas y knockouts del año y un montón de otras hazañas locas. El oponente de Silva en esta fatídica noche de 2010, Demian Maia, puede no haber sido tan condecorado, pero definitivamente no era uno con el que se pudiera jugar. Muchos lo consideran el mejor luchador en el suelo de la UFC, gracias a su habilidad única con los derribos con una o dos piernas. También tiene récords como el de mayor número de sumisiones por detrás en la historia de la compañía, el segundo mayor tiempo en la primera posición, el tercer mayor tiempo de control y el sexto mayor tiempo total de combate en la UFC. Una cosa estaba clara, incluso en 2010, estos dos eran campeones por derecho propio. Por eso, cuando Vitor Belfort, aspirante al título de peso medio, se lesionó y Maia recibió la tan esperada oportunidad de pelear por el título en el UFC 112 de Abu Dhabi, todo el mundo esperaba que fuera un combate de libro. Acabó entrando en los libros, pero fue muy decepcionante, no solo para los aficionados, sino también para Dana White. Maia había llegado a la pelea con un récord de 12-1, con 5 de sus 6 victorias en la UFC por la vía de la sumisión. Anderson, por su parte, venía de un par de decepcionantes victorias sobre Patrick Cote y Thales Leites, pero seguía siendo el claro favorito. Cuando tuvo lugar el combate, el supuesto favorito prefirió hablar mal durante todo el combate, en lugar de pelear. Silva nunca tuvo a Maia atrapado o en peligro de ser aplastado después de los 2 primeros asaltos. Todo lo que hizo fue acicalarse, posar y bailar alrededor del octágono durante los 5 asaltos que duró el combate. Al final, fue suficiente para conseguir una victoria por decisión unánime sobre Maia. Pero está claro que no fue el tipo de actuación que nadie quería ver, sobre todo el presidente de la compañía. Cuando terminó el combate, Dana White estaba tan decepcionado y molesto que se negó a entregar a Silva su cinturón tras el combate. Oh sí, el manager de Silva, Ed Soares, tuvo que hacerlo él mismo y White aún no lo ha hecho. En la entrevista después de la pelea, se fue en un despotricar enojado acerca de cómo los dos chicos habían puesto en una de las peores peleas por el título en la historia de la UFC. Terminó su despotricar enviando amenazas reales con respecto al futuro de Silva con la empresa, prometiendo despojar a Silva de su título y cortarlo de la empresa si su próxima pelea era algo similar. Así es, el gran hombre definitivamente perdió la cabeza en este caso. Anderson Silva y su representante tuvieron que disculparse para calmar al jefe de la UFC. Al final del día, lo único positivo de la pelea fue para Maia, quien dijo años más tarde: «Ese combate cambió mi carrera. Mucha gente empezó a reconocerme como luchador, aunque perdí. Muchos comentarios positivos. La gente empezó a reconocerme más por ser ese tipo que peleó contra Anderson». El siguiente combate no tuvo precisamente nada de positivo, lo cual no es una sorpresa,
por razones que descubrirán pronto. Curtis Blaydes contra Alexander Volkov. Este combate presentaba varias diferencias con respecto al anterior. En primer lugar, tuvo lugar con una década de diferencia, lo que no dice mucho, excepto que Dana White se había vuelto aún más brusco con sus palabras de lo que era en el momento de la pelea Silva versus Maia. Además, los dos luchadores involucrados estaban en etapas muy diferentes de sus carreras en ese momento. A diferencia de Silva y Maia, que ya estaban establecidos y eran luchadores de éxito, Curtis Blaydes y Alexander Volkov en realidad estaban juntando su currículum en la UFC. Blaydes, por ejemplo, acababa de cumplir 6 años como luchador profesional de MMA. Había debutado en la UFC en abril de 2016, en UFC Fight Night 86, en una derrota por TKO en la segunda ronda ante Francis Ngannou, pero poco a poco se había abierto camino en la conversación de los más prometedores de la compañía. Blaydes tenía 2 derrotas muy embarazosas en sus registros, ambas contra Francis Ngannou, pero también había derrotado a gente como Cody East, Daniel Omielanchuk, Alexei Oleinik, Alistair Overeem, Justin Willis y Junior Dos Santos. Obtuvo un par de bonos de rendimiento de la noche en el proceso y estaba en una impresionante racha de 13 derribos consecutivos en el peso pesado. Volkov, por su parte, tenía algo más de experiencia, ya que se había hecho profesional en 2009. Sin embargo, también se había unido a la UFC en 2016, unos meses después que Blaydes, y en el momento de su encuentro, el ruso estaba lejos de ser el favorito. Curtis Blaydes era muy consciente de su ventaja sobre el papel y se aseguró de exprimirla antes del combate. Habló mucho y prometió a los aficionados una guerra entre él y Drago. También añadió que acabaría destrozando al ex luchador de Bellator, MMA. El día D llegó en junio de 2020 en el UFC Apex de Las Vegas, y Curtis ganó. Entonces, ¿por qué se enfadó Dana White? Porque la pelea no fue nada como Blaydes prometió. Aunque comenzó con toda la energía que uno podría esperar, la pelea terminó siendo un asunto desigual que requirió una decisión para concluir. Para empeorar las cosas, Blaydes estaba obviamente cansado y agotado en el tercer asalto. Nadie puede culparle por una actuación absolutamente mala, pero estaba claro que consiguió la victoria solo porque Volkov estaba realmente fuera de forma. No porque Blaydes fuera capaz de cumplir todo lo que había dicho antes de subir al octágono. Los aficionados no quedaron impresionados, y tampoco Dana White, que se ensañó con el joven Blaydes en una entrevista posterior al combate. Habló un montón de mierda antes de esta semana. No creo que hables la mierda que él habló y vino y actuó así, hablando de destrozar a la gente, de que no le pagan lo suficiente y de que debería tener una oportunidad por el título. Y no había terminado todavía, añadiendo: con su actuación de esta noche con su cardio, yo no esperaría si fuera él. Me mantendría activo. No tengo nada en contra del chico en absoluto, pero cuando se habla de mierda como habló esta semana, el hombre es mejor venir y golpear el c*** de alguien. Cuando actúas como él esta noche, pareces estúpido. Sí, el jefe claramente no estaba contento, pero la parte más loca de todo este episodio está por venir. Verás, a pesar de ser llamado por su bajo rendimiento, Curtis Blaydes no se cayó. En su lugar, excusó su mediocre actuación diciendo: estaba esforzándome en todos los derribos, buscando conseguir ground and pound. Él tenía una guardia larga y un escudo corporal, y las dimensiones únicas del cuerpo tenían diferentes obstáculos para los que podría haberme preparado más. Luego continuó añadiendo: la W es una declaración. Cuando un tipo es igual de bueno que tú, vencí a un tipo que está a mi nivel. Dude realmente no tenía nada de la ira de Dana White. Hoy, Curtis Blaydes y Alexander Volkov ocupan los puestos 5º y 6º, respectivamente, en la división de los pesos pesados de la UFC, así que parece que todo salió bien. Pasando a otro tema, tenemos un combate bastante similar que enfureció a Dana White. Esta vez, los luchadores fueron Quinton Jackson y Rashad Evans. Para esta pelea, en un lado del octágono estaba Quinton Jackson, que probablemente no es un nombre que necesite presentación, muy probablemente por las razones equivocadas. Quinton tiene una reputación infame
por hacer algunos actos y comentarios de acoso sexual muy perturbadores, que han ensuciado su reputación como luchador. Sin embargo, para los jóvenes que empezaron a ver MMA en la década de 2010, es importante que sepan lo bueno que era este tipo. Durante su primera etapa en la UFC, entre 2006 y 2013, ganó el campeonato de peso pesado ligero de la UFC y también fue nombrado luchador del año 2007, entre otros honores. En su paso por Bellator MMA, la UFC y otras promociones, Jackson demostró no solo ser un luchador experto, sino también un auténtico artista con su excéntrica personalidad. Sin embargo, su rival en UFC 114 es un luchador aún más emblemático. Rashad Evans llegó a la compañía más o menos al mismo tiempo que Quinton y no solo ganó el premio al luchador del año inmediatamente después de Quinton, sino que también ganó el campeonato de peso pesado ligero de la UFC en una ocasión. Rashad también registró la segunda mayor cantidad de derribos en la historia de la división de peso semipesado y fue incluido en el Salón de la Fama de la compañía en 2019, después de más de una docena de años de rendimiento constante. Ver a estos dos enfrentarse en 2010, en el mejor momento de sus carreras, tenía todos los detalles de un combate blockbuster escritos en él. El propio Dana White se había burlado de la pelea 2 años antes en un episodio de The Carmichael Dave Show cuando dijo: «Me encantaría ver a Rashad y Rampage. Creo que es una pelea divertida. No todos los días podemos ver combates que el propio presidente de la UFC ha estado deseando ver». Pero el UFC 114 tuvo aún más expectación por su valor cultural. Era la primera vez que 2 luchadores afroamericanos encabezaban un evento de la UFC. Por este motivo, se le dio mucha publicidad, ya que supuso un gran paso en el desarrollo cultural de la empresa entre sus seguidores. A todo esto hay que añadir que Quinton y Rashad se habían enfrentado en UFC 100 y se habían enzarzado en una especie de discusión en línea en vísperas de su combate. Ambos se amenazaron mutuamente en Twitter con comentarios como: «En el campo de entrenamiento en el Reino Unido, todo está en marcha. Rashad va a odiar el 29 de mayo. Trae tu almohada porque vas a dormir, chico. Them chin stands no va a ayudar». El escenario estaba preparado para lo que se esperaba fuera uno de los combates más salvajes de la historia. El día de la pelea, Quinton y Rashad parecían tener ideas completamente diferentes sobre cómo resultaría la noche. En lugar de lanzar fuegos artificiales e IR a por la yugular, Evans decidió aprovechar sus mejores dotes de agarre. Así que eso fue básicamente todo el combate. 2 luchadores de peso pesado luchando e intentando conseguir una sumisión en lugar de noquear al otro. Al final, Rashad Evans se llevó la victoria por decisión unánime, pero por la calma que reinaba en el estadio, nadie quedó impresionado. Aquí está la parte loca de esta pelea. Sin embargo, en el momento, Dana White no dijo absolutamente nada sobre la pelea. Ninguna valoración, ningún comentario decepcionante, nada. Esto es probablemente debido a lo grandes que eran Rashad y Quinton en ese momento, y Dana no quería ofender a 2 de sus mejores empleados. El UFC 114 también tuvo unos buenos números televisivos, así que no había mucho de lo que quejarse en aquel momento. Así que el jefe tuvo que contener su ira hasta un año después. Ah, sí. En algún momento de febrero de 2011, los rumores de una posible revancha entre los 2 luchadores surgieron en Internet. Parecía que todo el mundo quería dar a ambos una segunda oportunidad para cumplir con el potencial de su pelea. Bueno, todo el mundo, menos Dana White. Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de un Rashad versus Rampage 2, Dana no se contuvo, diciendo: «Hablar es divertido antes del combate, pero si hablas tanto y luego no peleas, ¿quién quiere volver a ver eso? ¿Rampage Rashad, el maldito snooze fest? No quiero volver a ver ese maldito combate». Eso suena definitivamente a un hombre que está cabreado con nosotros. Y lo mejor de que Dana White se cabree, nadie escapa a su ira. Ni los luchadores de la lista B, ni los ganadores de múltiples campeonatos, ni siquiera el mismísimo Last Stylebender. Sí, el siguiente combate que cabreó a Dana White fue entre Israel Adesanya y Joel Romero.
Si hay un luchador de la UFC que no necesita presentación, ese es Israel Adesanya, el primer bicampeón de peso medio de la UFC, el segundo con más victorias en peleas por el título en la historia de la división de peso medio de la UFC, el tercero con más tiempo total de pelea en la historia de la división de peso medio, múltiples premios a la actuación de la noche, 5 defensas exitosas del título, y el dueño muy engreído de una larga lista de otros premios. Este tipo es literalmente una de las caras de la UFC. Y este ha sido más o menos el caso desde su llegada a la promoción en 2018. El oponente de Adesanya en UFC 248, York Romero, es aún más consumado en la industria de la lucha. Claro, no tiene ni la mitad de los logros que Stylebender tiene en la UFC, pero Romero es un veterano icónico de todas las formas de lucha. Necesitarías toda una clase de historia para ponerte al día sobre el impacto que ha tenido, pero resumiendo, Joel ha sido 5 veces medallista en los campeonatos del mundo, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 2000, 3 veces ganador de la Copa del Mundo y 5 veces campeón panamericano. Viendo los currículos de ambos luchadores, UFC 248 no fue un combate más. Fue un combate de artes marciales mixtas que reunió a 2 de los mejores pesos pesados del mundo de 2 épocas diferentes en una batalla épica. Adesanya tuvo que disculparse al día siguiente por su insensibilidad al respecto, pero después del combate resultó que no era la única disculpa que Izzy iba a pedir. La pelea era la primera vez que Adesanya defendía el título que había ganado a lo grande contra Robert Whittaker, y a pesar de ser el evento principal de la noche, terminó siendo uno de los peores eventos de la UFC de todos los tiempos. Durante los 25 minutos que duró, no hubo acción por ninguna de las partes. Fue más un concurso de miradas, con solo golpes de refilón, que una pelea real. Adesanya esperó los ataques de Romero, que nunca llegaron. En su lugar, los aficionados vieron al veterano haciendo payasadas y movimientos estacionarios más que otra cosa. Finalmente defendió su título con una decisión unánime, pero no había mucho por lo que sonreír después del combate. En primer lugar llegó la habitual crítica sin filtro de Dana White, y esta vez culpó completamente a uno de los 2 luchadores de que la pelea fuera un fracaso. Hablando de Joel Romero, el presidente de la UFC dijo: literalmente salió y se quedó de pie en medio de cuando sonó la campana en el primer asalto. Simplemente se quedó allí con las manos en alto. Ni siquiera debería estar aquí recibiendo esta pelea por el título. Debería ser Paulo Costa. Si no se lesionó, ni siquiera tienes esta oportunidad. Entras y haces todo lo posible para ganar esa pelea. Él literalmente no hizo nada de eso. Llegó a admitir que los responsables de la empresa no querían organizar el combate, ya que Romero llevaba una racha de 2 derrotas consecutivas. Sin embargo, White reveló que el fan tonto que había en él esperaba que pudiera dar algo divertido, solo para sentirse terriblemente decepcionado. Poco después de su bronca, Romero quedó fuera de la UFC y no ha vuelto desde entonces, pero el veterano también ha dado su opinión sobre el asunto diciendo: la UFC le estaba mimando a Izzy. Si se sintió intimidado y no quiso intercambiar golpes conmigo, es cosa suya, no mía. Si hubiera querido ser un luchador inteligente y estratégico, eso habría sido otra cosa. Pero no fue eso lo que hizo. Se dedicó a correr por todas partes. Está claro que el ganador del Campeonato del Mundo de 1999 no iba a dejar que le echaran la culpa. Tardó 2 años, pero finalmente Adesanya también adoptó su postura sobre la pelea, calificando el combate contra Romero como el peor de su vida, antes de añadir: esa fue la primera vez que la gente dijo: ah, aburrido. Después de ese combate yo dije: yo estaba luchando, él estaba ahí de pie, ¿por qué me culpan a mí? Pero esa fue la primera vez que me sentí como Yuk. Odio decirlo. Los fans se volvieron contra mí en cierto modo, donde yo estaba como: espera, ¿qué? Ahora dicen que soy una m***. Cada hombre defendió su reputación, pero el factor común sigue siendo que esta pelea hizo enojar mucho a Dana White. Si ha habido algún combate que haya conseguido cabrear aún más al presidente de la UFC, es este último combate que tenemos en nuestra lista: Clay Guida versus Gray Maynard. No le digáis a Dana White que hemos dicho esto,
Pero si hay un combate en esta lista en el que debería haber visto venir una mala pelea, sin duda es este. Nuestra razón para decir esto es en parte por el perfil de los luchadores involucrados. Por un lado estaba Clay Guida. No dejes que su reciente estado de forma o su energía te engañen. En su mejor momento, Clay era tan bueno como cualquier otra superestrella que hayamos mencionado en esta lista. Desde que se unió a la UFC en 2006, Clay se ha ganado la reputación de ser uno de los luchadores más eficaces y constantes que ha tenido la compañía. A pesar de no tener ningún reinado importante en el campeonato, ha tenido 6 actuaciones de pelea de la noche, 2 épicas actuaciones de pelea del año contra Roger Huerta y Leonardo Santos. Tiene el 4º mayor número de combates, el 2º mayor tiempo de control y el 3er mayor número de combates por decisión en la historia de la UFC. El único problema es el siguiente. El pico de Guida no duró lo suficiente, y también resulta que está empatado con Jeremy Stephens en el mayor número de derrotas en la historia de la compañía con 18. Para UFC on FX 4 en 2012, el oponente de Guida fue Gray Maynard. No te aburriremos con los detalles. Maynard es fácilmente el menos impresionante de todos los luchadores de UFC mencionados en este video. El tipo pasó casi una década en la UFC, pero nunca llegó a tener ese momento en la luz, excepto esa única derrota ante Frankie Edgar en 2011, simplemente porque no tenía el conjunto de habilidades para ello. Ya de por sí, el dúo no tenía el toque normal de un clásico de la UFC, pero para hacerlo aún más improbable, cuando Maynard se enfrentó a Clay Guida, ambos hombres venían de derrotas. Y cuando subieron al octágono, se notó. Clay Guida, con su habitual enfoque poco asertivo, y Maynard tratando de estar a salvo fue el orden de los 5 asaltos de la pelea. Al principio, los aficionados vitorearon a Guida. Su impresionante juego de pies era una nueva parte de su juego que los aficionados consideraban prometedora, pero poco después resultó ser solo una especie de táctica evasiva. Finalmente, los aficionados empezaron a apoyar a Maynard, no por sentimiento, sino simplemente con la esperanza de que al menos uno de los dos luchadores hiciera algo emocionante. El combate se puso tan feo que hasta los árbitros tuvieron que intervenir. El árbitro Dan Miragliotta advirtió a Guida por retroceder demasiado en algún momento, y el director de comunicaciones de la UFC, Dave Scholar, también tomó Twitter para expresar su decepción durante el combate. Incluso Dana White no esperó al final del combate para expresar su enfado, tuiteando: "Pensé que era imposible que este combate apestara. Estaba equivocado. Y primera vez que veo a Guida ser abucheado fuera del edificio. Yo también estoy abucheando". Al final de la noche, Gray Maynard ganó por decisión dividida, 48-47, pero nadie tomó nota de eso. Todo el mundo hablaba de lo malo que fue el combate, y cuando Dana White finalmente dio su revisión completa de la pelea, esto es lo que tenía que decir: la pelea apestó. No sé cómo extenderme más. No creo que fuera una decisión dividida en absoluto. Nadie puede ganar o perder un combate cuando el tipo está corriendo en círculos. Estaba literalmente corriendo. Tuve algunos chicos que son fans en Twitter diciendo: "Gran juego de pies". Esto no es improperio Dancing with the Stars. No puedes ganar una pelea corriendo en círculos. Así no se ganan las peleas. Esto no puede ser más cabreante. ¿Cuál de estos combates te parece más decepcionante? Danos tu opinión en la sección de comentarios, y antes de irte, no olvides darle a me gusta a este vídeo y suscribirte a Octagon Rivals para no perderte los próximos.